25, que va a estar el centro de mi prédica. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela y aprendíamos por repetición? Bueno, siempre nos... ¡Hola, Walter! Siempre nos... Las preposiciones, era como un cantito, ¿se acuerdan? Con, cabe, contra, y ahí van todas. Y una de las palabras es por, una de las preposiciones por. Y de eso va a terminar mi prédica hoy, por. Dice así el diccionario, yo me lo anoté acá, me lo busqué. Dice: la palabra por es una palabra invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. ¿Se acuerdan cuando hace años atrás en política se decía la vida por? Y muchas veces entender que la palabra por es un significado o un motivo que le damos a nuestra conducta, a lo que hacemos. Entonces, usted va a encontrar gente que hace todo por un equipo de fútbol. Entonces va a encontrar historias de gente que viaja por toda América, cruza todo. Otra gente que lo hace por el arte. Entonces, toda su vida está direccionada y marcada por el arte. Los que le gusta la educación, dicen: mi vida la marcó la educación, entonces le dedicaron su vida a eso. Son los que cuando escribí, viste, hacer la lista de los mandados, te dice azúcar sin H, y te tachan así. Y a ver, dame que... Y no es que te vienen a ver la lista de los mandados, es para ver los acentos, y ponen tac, tac, tac. Porque viven por eso. Es determinante para su vida. Hay gente que dice: yo no puedo entender cómo alguien puede escribir mal. Se puede escribir mal, y a veces muy mal. Pero los que, viste, los que tienen esa motivación, que viven por eso, recién lo veía a Mariela y a Pepe, no sé, se me desaparecieron. Pero bueno, Pepe tiene una gran pasión y él vive por ayudar a la gente. Y muchas veces el eso de ayudar a la gente, te olvidas de un montón de cosas. Los médicos, los abogados, los policías. Nadie quiere tener un familiar policía, porque viste que el policía investiga todo. La rubia no me gustó. Y te dice, porque dudó porque vive todo en eso. Y el psicólogo te está analizando, te mira a los ojos y te ve. Y te dicen, este tiene un problemita, y te da así todo lo demás, porque vive por. Es determinante esa palabra entre relacionar dos palabras. Yo vivo por la educación, por esto. Y cuando aquí dice Pablo, si vivimos por Dios o por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Viste que a veces somos como la costilla, mitad carne y mitad hueso. Entonces, cuando nos conviene estamos en el Espíritu, pero cuando tenemos que actuar somos todo carne. Y en realidad, Pablo, aquí, quiero hacer esta introducción, va a ir un poco lento, pero vamos a terminar bien. Cuando habla tanto lo que estudian las cartas paulinas, Efesios, Gálatas, Colosenses, usted va a encontrar un montón de frases parecidas, o temas parecidos, o dinámica parecida, porque son iglesias, son cartas directamente a iglesias, con temáticas totalmente diferentes. Corintios
terminaba la reunión y sacaban la reunión y armaban el banquete. ¿Mm? Y las mujeres venían, dice, con peinados ostentosos. Se teñían a la noche y dale a la teñida. Y dale, y estaba, y claro, en Corintios ya había Netflix. Y mientras ella miraba Netflix, le decía, dale, pasame el rubio por acá. Vuelve. Y dice que iban con peinados. En Efesios, cuando habla de Efesios, acuérdese que es lo actual Turquía. Y todo lo portuario, lo que venía para conservar a los muertos, los cadáveres que se ponían todos los óleos, los perfumes y esto, que era todo un gran negocio. Y las bebidas y todo lo demás y lo que se consumía. Y claro, los judíos que habían visto negocios, muchos se habían instalado ahí. Y Efesios también tenía algo que era la diosa Diana. No la Diana que viene acá a la iglesia, otra diosa. Y acuérdense que era la diosa de la fertilidad, pero también el movimiento de dinero. Y Efesios tiene una dinámica. Colosenses tiene su dinámica. Carlos López va a estar enseñando en la zona oeste sobre Colosenses. Y aquí cuando habla Gálatas, está hablando y está haciendo un gran énfasis de la vida del pasado y la nueva vida. El espíritu y la carne. Y está hablando, y si usted lo viene leyendo los capítulos, cada capítulo va a ir hablando de cómo lo va llevando Pablo a dejar de tener una vida en la carne para tener una vida en el espíritu. Y ahí lo lleva, que dice, las manifestaciones o los frutos del espíritu son tales. Y eso es lo que estuvimos viendo. Y yo hoy tenía pensado armar una mesa con uvas. Le dije a Lili, averiguame si hay jalea de uva, porque sé que hay dulce de uva, y el vino y todo lo demás, y sale de una sola planta, de la vid. Es decir, aunque usted tiene una sola planta, tiene una manifestación de frutos, que son la uva, y los subfrutos, que es todo lo que sale. Ahora, el espíritu es uno, dice la palabra, y es bien claro, dice, el mismo espíritu. Las manifestaciones de ese espíritu actúan en nuestra vida con gozo, con paz, con mansedumbre, y ya detallaron los otros. Yo quiero hablar de lo que a mí me toca. Dice, porque los frutos del espíritu son fe, mansedumbre y templanza. Eso lo vas a encontrar, Marcelo, en lo que estábamos leyendo, Gálatas 5, 22 al 23. No creas que no te vi, Marcelo. Te vi sentado y David vigilando la puerta que no te vaya. El primer fruto que dice fe no está hablando de que el fruto del Espíritu a mí me va a traer fe para hacer milagros. No está hablando de esa clase de fe. La fe crece con certeza y con convicción. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando está hablando de la palabra fe, es mi fe, lo que yo creo, la declaración de fe. ¿Se acuerdan los que estábamos en la iglesia oficial? Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, fruto del Espíritu Santo. Creo en la iglesia universal, o que eso significa iglesia católica, universal, una sola iglesia. Es la declaración de fe. Cuando dice que el Espíritu produce fe, acá se traduce en dos palabras: fidelidad y lealtad
a lo que creo. Fidelidad y lealtad a lo que creo. ¿Cuándo en algún momento su fe entró en crisis? Sabe que estamos orando por un hermano, Alejandro Vázquez, Alejandro Eduardo Vázquez, un vecino mío de la Iglesia Bautista, estuvo predicando en Capitán Bermúdez unos años, hace años que lo conozco, está viniendo de Córdoba, nota que los autos se le empiezan a cruzar de la autopista para un lado para el otro, y él iba derecho, y en un momento la mujer ve que el auto se está yendo para allá, lo trae y dice, ay, Ale, estás cansado. Y ve que ya le costaba apretar el embrague. Cuando llega, da la vuelta ahí por Matienzo y Rueda y da la vuelta cuando llega. Todo esto me lo cuenta Patricia y él ahí hablando con él, todos los detalles, somos vecinos de años, y me cuenta toda la historia y dice, me bajo y siento que cuando quiero apoyarme en el izquierdo me estoy yendo para allá. Voy al médico, el médico me dice una ACV. Y me toma y dice, pero es leve la ACV, porque le hace apretar la mano y vuelve a la casa y sigue igual, peor. Quiere levantar dice, te ayudo a levantar los platos, tira todo, porque no puede. Un tumor en la base del cerebro, de la cabeza. Ahora, esto es incontable. Esto es políticamente incorrecto porque no se cuentan las perdidas. Pero ahí es donde aparece el fruto del Espíritu, que a pesar de las cosas que me pase, mi fidelidad y lealtad a lo que yo soy Jehová, tu sanador. Ahora, ahí es donde entramos en crisis y decimos, pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que pase tal cosa? Y es ahí cuando es confrontado, porque tu batalla no es afuera. Porque vos estás alentando a todo el mundo, pero por dentro te sentís que sos un traidor porque decís, che, Dios lo sanará. Dios lo hará, será verdad. Tendrá sentido entregarle mi vida a Dios. Porque en realidad dentro tuyo hay una batalla entre lo que vos ves y entre lo que la palabra dice. El Espíritu empieza a trabajar dentro tuyo de tal manera que tu fe, no para recibir el milagro, sino que tu fe en lo que crees no es conmovido. No sé si me está entendiendo. ¿Cuántos quieren ser bendecidos económicamente y terminar su vida con el triple de lo que tienen? A veces puede pasar y a veces no. Hay gente que me dice, me deprimí, llegué a esta etapa de mi vida y no tengo todo lo que soñé, hay un problemita. Te estás deprimiendo por algo que Dios no dijo que iba a hacer. Ay, llegué a los 92 años y siento que me voy a morir. Y para semilla no quedamos, ya te digo. Entonces, muchas veces la depresión no es por lo que vemos, sino por lo que creemos que Dios nunca dijo que lo iba a hacer. Hay veces, estábamos hablando con una hermana, y digo, ¿cuál es la motivación de este acto que va a hacer? Yo sé que voy a tal lugar para llevarle la palabra porque yo sé lo que va a pasar con su vida. Y ella tiene que estar segura dónde va a estar. Esa es la convicción que te da el Espíritu a tu fe. Saber que cuando Dios no sana el cuerpo, lo que no se va a perder es tu alma.
Por supuesto que yo quiero saber cómo es allá, porque tiene que ser mejor que acá. Pero ahí es donde entiendo que el Espíritu, no es que el Espíritu Santo hace que mi fe crezca. El Espíritu Santo no hace que mi fe crezca. Lo que hace que mi fe crezca es el oír la palabra de Dios, la certeza, la convicción. Esta fe que habla acá es la fidelidad a lo que Dios sembró por su palabra en mi vida. Esa fe es la que lleva a ser mártir. Esa convicción. En un momento se cierra la puerta y entran 20 turcos, porque todos los malos son turcos. Así decía una serie de televisión. Y dicen, saca la ametralladora. El que no renuncia a Dios, lo matamos. Y uno dice, yo no voy a renunciar. Y otro le dice, no lo va a matar. Está arreglado con el pastor. ¡Pum, pum, 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 pum! Lo cosió a tiro. Y ahí empieza la crisis de fe. ¿Quién no va a renunciar a Dios? En realidad yo siempre fui católico, apostólico, romano. Yo estoy acá por culpa de ella. Ella que no renuncie. Porque la crisis pone en movimiento tu fe. No la fe del milagro, sino la fe de lo que crees. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Apocalipsis 2:10, léalo, es que no sean conmovidos por las tribulaciones que han de venir. Ahora, es importante entender que tu espíritu, el que está dentro tuyo de parte de Dios, el Espíritu Santo de Dios, te sostiene, sostiene tu creencia, sostiene tu fe. Yo siempre digo que la convicción va a ser la que te va a sostener en el medio del dolor, en el medio de la dificultad. La convicción de saber que en quién he creído, dijo Abraham, en quién he creído. Y que ese, dice en la galería de la fe, era fiel para devolverle a Isaac y resucitárselo. Porque sabía en quién había creído. Quiero terminar con esto. Una cosa que va a marcar esta iglesia y tu vida no es cuántos milagros hagas, sino la convicción que vos tenés de que Dios puede hacer un milagro aunque no lo estés viendo. El jueves cuando oramos, Dios me dio una palabra para los que reciben la oración. Ya voy a resetear la lista para incluirlos a todos, o los que quieran. El náufrago no se fija como el salvavidas. Sabe, lo único que tiene es un... ¿Sabes cuál es tu problema? Cuando tenés muchos salvavidas para elegir. Ese es tu problema. Tu problema es que si Dios no me provee, quédate tranquilo, está Colombia. Y si no está Colombia, está Crédito Argentino. Y si no está Crédito Argentino, ya me olvidé de todos. Dinara. Entonces se terminó tu salvavidas para tener muchos. Si no está este, está mi amigo, que tiene espalda. Y empezamos cuando tenés diversidad de salvavidas. Es fácil. El tema es
cuando hay una sola palabra. Y esa es la palabra que marca tu vida. Fe es fidelidad y lealtad a la palabra que te fue dada. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que a Isaac lo puede traer resucitado. Yo sé que aunque Sara tenga 75 años, Dios puede hacer el milagro. Llegan a la costa de México y llegan, bajan, matan a los indios que habían ahí, invaden, y en un momento cuando hacen pie de playa o pie de territorio, termina Hernán Cortés, le dice a toda la gente, a algunos de los navegantes, quemen las naves. Y empezaron, ¿cómo vamos a quemar las naves? No nos peleemos con el cura del barrio por si hay que volver. No nos peleemos con la curandera por las dudas, por el mal de ojo, por el cuerito, por esto, por el otro. No nos peleemos. Ya saben lo que dice la Biblia, mantengan la paz con todo. Y en un momento Hernán Cortés lo que hizo es quemó todo y le dijo, señores, nosotros vinimos para quedarnos acá. A España no volvemos más. ¿Sabe qué? Cuando nuestra fe es firme, se nos puede estar quemando todo, pero en realidad es entender que es la mejor forma en que Dios va a limpiar todo el terreno para poder edificar cosas mejores. Tené cuidado, a veces te abrazas mucho algunas seguridades. Por eso los viejos de antes te decían, vos tenés que tener trabajo, pero también te tenés que tener un oficio. Entonces, dicen, mirá, Edgardo se quedó sin trabajo, pero está en el semáforo con el oficio, está. Por eso soy, con la trompeta. Porque el trabajo no es el salvavidas. El oficio es el salvavidas. El oficio hace que cuando no tenés para pagar para poner los cerámicos los pongo yo. Y quiero pararme en esto. Entender que estamos en tiempo donde la lealtad y la fidelidad cotiza alto. ¿Sabe qué? Usted puede tener un montón de virtudes, pero sea leal a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a la palabra que Dios le dio. Yo siempre cuento testimonios que hay gente que dice, pacto, vamos a hacer pacto. Pastor, yo dono $200,000. Yo una casa. Y toda la gente dice, gloria a Dios. No, no hay gloria a Dios. Espera que la dé. Porque el proceso entre comprometerse y ser fiel al compromiso, entre el dicho y el hecho, vamos. Esto es sanidad interior. Levanta la mano si querés. ¿Sabes qué? Parte de tus dolores fue porque creíste en la fidelidad de gente que nunca estuvo dispuesto a ser fiel y leal a vos. Solamente iban a estar un tiempo a tu lado hasta que la tormenta pase. Y sabes que los hijos de Dios, si hay algo que tenemos por medio del Espíritu, es lealtad y fidelidad
a la promesa, a la palabra de Dios que fue dada en nuestra vida, a su palabra. Si su palabra dice que tengo que seguir fiel, si su palabra dice que tengo que estar apartado del mal, del pecado, si la palabra, yo soy fiel a esa palabra, y es esa palabra la que me mantiene firme. Vamos, que termino. La segunda promesa es mansedumbre, el segundo fruto es mansedumbre, de lo que yo estoy tratando, ¿no? Y anota esto, mira: sumisión, disposición y consideración. Tengo un montón de versículos: 3:12 de Colosenses, Santiago 1:21, Efesios 4:2. Sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión a la voluntad de Dios. Y yo parafraseo: si no pueden ser sumisos a los que ven, ¿cómo podrán ser sumisos a los que no? Sumisión a la palabra. Eso es mansedumbre. Sumisión a lo que Dios dijo, a la voluntad de Dios. Entonces, como la palabra no nos gusta, cambiamos de canal y nos vamos de Canal Luz a Enlace para ver si le encontramos un huequito. Vaso frágil. Bueno, pero no es tan vaso frágil. Y le buscamos un hueco porque, ¿sabes por qué vos no sos un vaso frágil? Porque sos de plástico y se cae. Le está buscando hueco. La Biblia dice vaso frágil y es vaso frágil. Y debo ser sumiso a la voluntad de Dios. Disposición. Estar siempre dispuesto. Santiago 1:21. Disposición no es algo que se aprende. Disposición es una actitud del corazón. Y tercero, considerar a los demás. Consideración, mansedumbre. Alguien manso es alguien que considera a los demás, que trata de ver su tiempo, como ahora que se nos está yendo el colectivo en 5 minutos. Y el tercero es templanza, que quiere ser, y diga conmigo así, con la mano levantada, bien alto. Esto lo tiene que decir bien alto. Vamos, pero con ganas, así, templanza. Lo que le falta al pastor. Le doy una redonda para que me castigue. Templanza. ¿Sabe qué es templanza? Dominio propio. Restricciones que yo mismo pongo. ¿Cómo nos encantaría que el pastor esté viviendo en casa? ¿Cómo usted no me dijo que estaba mal? ¿Cómo usted no me habló? No, papá. Es el Espíritu el que te tiene que hablar. Si vivís por el Espíritu, es por el Espíritu que Dios te va a hablar. Restricciones. Diga conmigo: esto lo tengo prohibido. Vamos, esto lo tengo prohibido. Cosas. Nunca debo echar a mi hijo o a mi hija de mi casa. Lo tengo prohibido. Porque ¿soy qué? Soy el padre. Y esta mañana yo le decía a Liliana: dame 3 razones para ir a la iglesia que no quiero ir. Sos el pastor. Hay cosas que las tenés prohibidas. Al pasado tengo prohibido volver. Pero que David me esté todos los días diciendo, que Pepe me llama por teléfono: Charlie, mandame un devocional diciéndome no. No, papá, si no, no hay crecimiento. Hay cosas. Es entender que templanza es el dominio propio. Templar. Carlos, templar era pasar por el fuego. Sí. ¿Te acuerdas que había una fábrica templar?
que hacían el acero y lo meten en el fuego. ¿Sabes cómo te templa Dios? En el medio de la prueba. Y vos que tenías tentaciones, subís al colectivo y el chofer con pollerita y medias. Oh, no, Señor, en el nombre de Jesús. Estás por marcar la tarjeta y dices, ay, ¿usted me marcaría la tarjeta? Hay algo para usted. Oh, papaya, chandaraba. Entonces cambiamos de línea de colectivo. Y el chofer estaba vestido como chofer, pero sube el guarda y dice, ¿me pasás la tarjeta, divino? Oh, rabaraba, ya, canta. ¿Cómo no me llama Charlie? ¿Cómo no me llama David? ¿Cómo no me llamó el pastor cuando estaba por firmar esto? ¿Cómo no me llama el pastor cuando renuncié al trabajo? No, papá. El Espíritu te va templando. Entonces el nene va y toca la plancha. Y la mamá le dice, estatuto. Y el nene dice, ¿por qué mamá no hablará bien? A la segunda vez te empezás a fijar. Porque tu espíritu empieza a templarse. Termino con esto. Dice, si ustedes viven por el Espíritu, y acá está la diferencia. Yo vivo por los impulsos. Yo vivo por lo que me dice el corazón. Yo invierto según, porque yo me manejo por los tiempos, por el dólar. Yo me manejo por el Espíritu. Y es ahí donde a veces te sale decir, no sé, pero no me interesa que me hable. No sé, no me hizo nada, pero siento algo por el Espíritu. Algunos tienen el Espíritu vestido de mujer. Entonces, antes de salir, el Espíritu vestido de mujer lo agarra y dice, vamos a la casa de mi mamá. No hablé de política, no hablé de sentar, sabés que mi mamá es de Newell. No hablé del nuevo novio que tiene, no hablé de esto. ¿Y de qué hablo? ¡De nada! ¡No hablé de nada! ¿Cómo anda Carlos? ¿Y qué le parece el país? Hay problemas de audición. Y tu mujer te mira fijo. Hablaste más. ¿Sabes? Vos necesitas activar el Espíritu. Necesitas activarlo. Porque cuando el Espíritu está activo, empieza a producir frutos, y frutos, y frutos, y frutos. Y algunos son más templados que otros. Algunos tienen más amor que otros. Pero el Espíritu es el mismo. Y un día te vas a dar cuenta que delante de una situación, la nena de 14 años en la iglesia local, el Espíritu trabajó por 7 años para llegar a eso que vimos. Deja que el Espíritu empiece a trabajar. Ponete de pie, ya nos vamos. Deja que el Espíritu... Cambio la palabra. Dejemos que el Espíritu empiece a trabajar. ¿Cuántos hoy domingo tienen que contestar algo? Nadie. Sí, allá yo ni uno. Entonces, cuando le vayas a contestar, tener la respuesta. Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y viste que hay gente que no tenemos que decir nada, pero algo hay que decir. No, si el Espíritu no te dice nada, no digas nada. No digas nada. Deja que el Espíritu te guíe. Cuando hablaba con Vilma en una situación,
Y yo me regocijé tanto porque me dijo, el sentido de este movimiento que voy a hacer es, voy con este objetivo, tal. Yo digo, es el Espíritu. Porque, viste, para quedar bien a veces decimos, yo voy y no digas lo que el Espíritu no te dice. No digas lo que el Espíritu no te dice. Míralo. Antes de contestarte lo que me sale para contestarte, te voy a contestar en el Espíritu. Oh, raparaba, shaya, candaraba, shita, ribara, y ni sabe lo que está hablando. Pero el Espíritu. Y déjame decirte algo. Yo no te puedo poner restricciones. Yo no te puedo. Vos no podés depender del pastor en todo. Porque ¿sabés lo próximo que pasa? Como el pastor no me llamó. ¿Para qué tiene teléfono si no lo atiende? Juntemos entre todo y pongámosle crédito. El tema es que no es pastor dependiente, es espíritu dependiente. Y cuando el Espíritu te habla, ¿sabes qué va a decir? Mira, pasó esto y esto. Y el otro te dice, bueno, hace esto y esto. ¿Y sabes qué decir? Eso hice. Es el Espíritu. Porque cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, y no es hablar en otras lenguas. No estamos hablando de los frutos del Espíritu, porque esa es la más fácil. Dice, cuando hablamos en lengua, nos edificamos a nosotros mismos, pero no edificamos a la iglesia. Está hablando de que si vivimos por el Espíritu, seamos guiados por el Espíritu. Agarre las dos manos así. ¿Te dio gana a veces que el Espíritu te guíe a cerrar las manos sobre algo de carne y unirlos? Ese no es el Espíritu. Decirle al de al lado, ese no es el Espíritu. Señor, ¿cómo voy a tener amor por esta cosa? Y el Espíritu empieza. Y saliendo de la broma, ¿sabes qué? Por eso hay hijas que cuidan a su padre hasta el último día, aunque su padre haya sido injusto. Y voy a decir, ¿de dónde sacó tanto amor? Es el Espíritu. Mira, el pastor volvió y lo recibió. Lo sentó en la primera. Falta que le tire la alfombra roja. Y a veces no te da ganas de recibirlo. Pero es el Espíritu de que empieza a trabajar dentro tuyo. Es el Espíritu. Es el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios hace morada en tu vida es diferente.